Hola chicos, hola chicas. Hoy día vamos a estudiar qué es el Renacimiento, sus características principales. En primer lugar, hay que considerar que el Renacimiento es una época histórica que se define entre los siglos XIV y los siglos XVI. En este sentido, se ubica entre lo que nosotros consideramos como la Edad Media y la época contemporánea. Tiene varias características en su haber. La primera es un alto grado de migración desde el campo a la ciudad, debido a que en las zonas del Mediterráneo se estaba desarrollando cada vez más el comercio marítimo. En este sentido, se comenzaron a reincorporar, a reconstruir grandes ciudades que antiguamente habían sido abandonadas después de la caída del Imperio Romano. Sin embargo, en esta época, estas ciudades comienzan a conformarse como verdaderas ciudades-estado a la forma que tenían, por ejemplo, los griegos antiguos. Estas ciudades-estado italianas, cada una de ellas va a tener su propia lengua, su propio comercio y también su propia administración política. Es decir, algunas van a ser monarquías regidas por un rey y otras, por el contrario, van a ser repúblicas que van a tener un sistema, entre comillas, más democrático, porque va a haber un proceso de selección o elección de cargos públicos. En un segundo gran punto, la acumulación de capitales se genera a través de este comercio marítimo. Las ciudades-estado, con algunos comerciantes importantes, van a ir adquiriendo cada vez más relevancia, más importancia. Eso se une al primer punto, puesto que la gente, al ver que las ciudades están desarrollándose y están ganando bastante dinero, van a tener la intención, la necesidad de moverse desde el campo hacia la ciudad para buscar mejores oportunidades. Y esta acumulación de capital va a dar por origen también una cierta concentración del poder económico, que va a estar principalmente establecida por una clase nueva que van a ser, que se llama la burguesía. Recuerden que el concepto de burguesía proviene desde los antiguos burgos, estas ciudades medievales de la Baja Edad Media, la última parte de la Edad Media, donde aparece un personaje, una persona que es comerciante, que adquiere cada vez más dinero, más recursos, acumula capitales, pero no solamente acumula y se enriquece, sino que también invierte esos capitales en nuevos proyectos que le permitan seguir ganando más dinero. Por lo tanto, se genera una lógica que luego, más adelante, se va a definir como la aparición o el origen de lo que nosotros denominamos como sistema capitalista. En tercer punto, esta época renacentista está llena de avances, llena de exploraciones, de inventos científicos. Podemos ver, por ejemplo, aquí al costado, que aparece el descubrimiento de América, ¿cierto? O el contacto entre europeos y americanos por la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492 a las costas del Caribe, ¿cierto? De Centroamérica. Pero no solamente exploraciones por el mundo, que tienen que ver también con una mentalidad de la persona de la época que intenta buscar e intenta contestarse ciertas preguntas que antes no podían haberlo hecho, sino que también hay avances científicos a través de estas mismas preguntas que no estaban solucionadas del todo y que generaban intriga e incertidumbre en las personas. Estas van a ir haciendo a lo largo del tiempo una serie de avances y de descubrimientos científicos que nos van a llevar hasta el día de hoy, ¿cierto?, a tener todo este gran avance en términos de las ciencias. Y finalmente, un gran estudio del mundo antiguo que tiene que ver principalmente con algo que se denominó como los Studia Humanitatis, ciertas ramas que había que estudiar para entender el mundo antiguo y también para poder aportar a su época contemporánea. Entre el siglo XIV y el XVI, entonces, las personas de la época comenzaron a revisar textos de la antigüedad, empezaron a revisar escritos que habían escrito los griegos, los romanos, ¿bien? Y esas lecturas comenzaron a hacerse de manera analítica y crítica, es decir, cada vez que iban leyendo, iban anotando en los espacios disponibles, ¿cierto?, las ideas que iban recopilando de esa lectura para después poder llevarlas a cabo, para poder plantearlas en su sociedad contemporánea. Es así como se creó un compendio gigantesco, una gran colección de lecturas de la antigüedad referenciadas y también utilizadas en nuevas escrituras que se van a ir desarrollando en esta época renacentista.
Entonces, en base a estas características que son genéricas, hay muchas más. Por ejemplo, en el mundo artístico se desarrolló el campo, pero a nivel extraordinario respecto de sus pasados siglos. Puesto, por ejemplo, que aparecieron artistas como Da Vinci, como Miguel Ángel, bien, artistas como, por ejemplo, Sandro Botticelli, que intentaron resumir estas ideas del mundo nuevo, novedoso, y las plantearon o las representaron en una obra artística, fuera esta pintura, escultura e incluso algunos edificios tremendos, arquitectónicos, que también nos dan cuenta de este proceso histórico. Y eso nos lleva a la pregunta final respecto de si es que hubo o no algún tipo de cambio de mentalidad en la época renacentista. Las personas de esta época comenzaron a pensar de manera distinta, comenzaron a ver las cosas de una manera diferente a las que estaban antes de ellos, a la época medieval, por ejemplo, o a la misma época clásica antigua de griegos y romanos. ¿Habrán tenido ellos, con todas estas características y elementos, algún tipo de cambio de mentalidad?